también agradezco a Trend y este tipo de espacios para que empiecen a subvertir la idea de lo que es un espacio también de consumo de la cultura, ¿no? Como para romper un poco esos lugares donde se supone que se viene a pensar o a comprar o a consumir, y que creo que es justo este tipo de dinámicas las que rompen un poco esas dinámicas, esas formas, y como que acepté desde el primer momento, porque todo me parecía muy raro en el mejor de los sentidos, como venir a hablar en una tienda de ropa, ¿no? Como este tipo de cosas a mí me, me, no sé, como que me hacen pensar mucho. Así que gracias por la invitación, gracias por el hospedaje y muchísimas gracias por venir a todas, a todes. Bueno, soy Gabriel Alonso, ya os he contado un poco el currículum así rápido, y hoy he aprovechado para contaros un poco sobre mi práctica, porque no es algo que suelo hacer mucho. Cuando monté el Instituto de Estudios Postnaturales, de repente se crea una especie de monstruito que me va comiendo, ¿no? Y como que va creciendo y al final siempre acabo hablando del instituto. Y hoy voy a dividir un poco la cosa en dos partes, ¿vale? Una primera que es totalmente aleatoria y muy, em, bueno, como muy improvisada para hablar de algunos proyectos, como que también aproveché la invitación para reconectarme con esa práctica artística que yo desarrollo. Y una segunda parte que os he escrito un texto. La primera va a ser como mucho más así, las cosas que me vayan atravesando de mi propia práctica. Como he empezado con un proyecto pasado para ver cómo yo me relaciono con mi propia obra hace 5 años o 4 años, y de ahí algunos ejemplos y algunas cosas que se conectan también con el seminario o el curso en el que tú estabas, como intentando también entrelazar algunas de las cosas que me han traído aquí, como pensar que las cosas de las que voy a hablar hoy son las cosas que hablamos en su momento. Y luego una segunda parte donde os voy a contar una historia, un relato. Lo que te voy a pedir es que si me alargo mucho en la primera, me hagas así, porque me puedo poner a hablar y no tengo mucho fin. Y entonces, para no hacerlo súper largo, porque lo que me encantaría es luego también tener tiempo de poder conversar, de poder escucharos y poder hablar un poco de lo que os decía, ¿no? Como no estoy planteando tanto como ideas fijas, sino como preguntas que tanto mi práctica como el proyecto que hago del instituto me están atravesando hoy en día. Y el título, cuando me proponías venir, estaba como trabajando en varias cosas y estaba leyendo un cuento corto, de una escritora británica que se llama Gwyneth Jones, de 1993, que se llama The Universe of Things, y en el que habla de una especie de ciencia ficción alienígena, como bastante rara, bastante queer, bastante extraña, en la que de repente los objetos empiezan a dejar de ser útiles, a dejar de ser prácticos. Como que hay una especie de ruptura de esa manera humana pragmática de entender las cosas y las cosas dejan de funcionar. Y me pareció como una manera muy bonita de hablar del arte, ¿no? Como ese momento en el que los objetos que uno crea o las ideas que uno piensa no tienen ese propósito como tan pragmático, pero que al final creo que es justo desde ahí desde donde se puede cambiar el mundo o cambiar a uno mismo, ¿no? Como la manera de pensar para mí se abre en esas fisuras entre lo que uno proyecta y lo que uno está como por aprender. Y al final esa idea de las cosas como algo que ya no son útiles, me parece que va muy acompañada al momento político y al momento que estamos viviendo ecológico, y cómo repensar otras narrativas, repensar otras terminologías, otras palabras, otras materias, otras formas, otras estéticas. Y para mí mi práctica artística al final es como entender mi estudio como un lugar donde esas cosas atraviesan, pasan, cambian de forma, me transforman a mí, ¿no? Como yo entiendo el estudio como una especie de proceso metabólico. Y lo que os voy a contar al principio, como os decía, es un poco algunos de los proyectos que han salido de una forma muy random, y con los que he ido aprendiendo, o mejor dicho, desaprendiendo algunas cosas. Y, como voy a empezar por este, que es de hace 4 años, en el que como que empecé a entender mi práctica más como una especie de constelación de ideas. Hay una cosa como muy bella de las constelaciones que me parece es como que las constelaciones no existen, ¿no? Y eso es lo que las hace tan bonitas. Son puntos, ¿no?, en el espacio, y al final cada cultura, cada persona, cada cubero, cada ojo las entrelaza y crea esas imágenes.
Entonces, para mí las exposiciones son como excusas para crear constelaciones, ¿no? Para crear imágenes que luego cada una y cada uno puede conectar en su cabeza y crear otros relatos, ¿no? Es como al final eh, pensar en la práctica artística desde la práctica espacial o pensar desde la literatura, desde una ciencia ficción, son herramientas para pensar mundos imaginarios, mundos posibles. Y la exposición para mí es un lugar muy interesante porque hay tantas maneras de entender una exposición o una práctica artística como personas que la habitan, ¿no? Y en esta expo, justo lo que estaba intentando era plantearme algunas preguntas extrañas, que era, por ejemplo, si la luz podía ser fertilizada, si los huesos podían flotar, si una medusa nos estaba intentando decir algo cuando nos tocaba la piel, o qué significaría hacer crecer un jardín de plantas tóxicas y sobre todo si una exposición podría ser intoxicada. Como que era una pregunta que me hacía constantemente y lo que hice fue explorar este tipo de preguntas y crear un jardín de plantas tóxicas. Hace 4 años, en un espacio en Madrid, durante la Feria de Arco, traje como unas 8 toneladas de tierra y empecé a hablar con el jardín botánico para ver también cómo la narrativa de la botánica, que está como totalmente atravesada por la herencia colonial, ¿no? Como esa imposición de una narrativa específica de qué plantas son buenas o malas, como que me apetecía explorar una manera de jardinería que rompiese como un poco nuestra forma de acercarnos a lo que las plantas nos dan. Otra vez a esas plantas productivas, esas plantas medicinales o esas plantas que al final se relacionan con lo humano. Y entonces empecé a hablar con el Jardín Botánico y empecé una relación con una institución que se dedica a ordenar y a taxonomizar las plantas. Y empecé también a hablar con el Museo de Ciencias Naturales. Y hay algo de esta exposición que para mí está muy ligado a mi práctica teórica, ¿no? Si pensáis en cómo la naturaleza está ordenada dentro del pensamiento moderno occidental, casi siempre está organizada como en categorías, ¿no? En taxonomías, como que el pensamiento moderno, a través de las disciplinas del progreso y de la ciencia, lo que ha ido haciendo es ordenar los huesos con los huesos, las piedras con las piedras, las plantas con las plantas, y al final un museo de ciencias naturales es una especie de espacio hiperordenado, hiperclasificado, hipertaxonomizado, que al final afecta a la manera en la que nosotros construimos nuestras sociedades. No solo representa, sino que influye en la manera en la que nosotros miramos al mundo, en cómo al final creemos que esa especie de clasificación está en la realidad. Y un poco lo que me planteaba con esa pregunta de si una exposición puede ser intoxicada es si el Museo de Ciencias puede estar totalmente como como se dice, como shaked, como removido, como si podría juntar esas clasificaciones y esas taxonomías. Y entonces me di cuenta de una cosa como interesante dentro de la práctica artística contemporánea, es que nos hemos acostumbrado también a una especie como de necroestética del arte, como que todo está muerto, como que las obras, las esculturas, las piezas están como desprovistas de vida. Incluso el Museo de Ciencias Naturales vas y las cosas, los objetos están como en vitrinas, ¿no? Como hay una especie de... Siempre como me fascinaba llegar a un museo de ciencias naturales y ver a los niños correteando rodeados de animales disecados, ¿no? Con esas miradas perdidas. Y ojo, ¿cómo nos hemos acostumbrado a esa especie de muerte para poder controlar? Como que al final en esa idea moderna occidental de la naturaleza hay una especie de necesidad de control y de dominación para que las cosas estén estáticas, ¿no? Entonces lo que intenté fue hacer una exposición donde entrase la vida y a través de la vida esas categorías se empezasen a mezclar. Está la vida en las plantas, que al final lo que hice fue diseñar unas lámparas que tienen fertilizante y en mi cabeza ese fertilizante iba a hacer que la luz lo atravesase y fuese una luz fertilizada que tocase estas plantas tóxicas con las que una persona que iba a habitar la exposición iba a estar ingiriendo un té que había hecho con esas plantas. Esto es un performer, una persona que aceptó también como esa relación de entrar la vida y meter el cuerpo y meter como y habitar una exposición. Y estuvo habitando durante las 2 semanas de la exposición, tomando un té que habíamos hecho con las plantas tóxicas. Entonces, para mí había como algo muy bello en pensar el espacio de la exposición, que como habéis visto es muy grande, era una sala muy grande en Madrid, y su estómago como 2 realidades, como en 2 escalas totalmente distintas en las que estaba ocurriendo algo parecido. Como que mientras la exposición se iba intoxicando, en su estómago estaba pasando algo a un nivel microscópico, que las cosas también estaban como sufriendo una transformación. Y la exposición hablaba un poco de estas 2 relaciones escalares, ¿no? Como de 2 microcosmos, un macrocosmos y un microcosmos, que se iban alterando constantemente. Y fue un proceso
ahora que estamos así en familia, súper terapéutico para mí. ¿Por qué? Porque perdí un poco el control de la exposición. Y creo que ahí hay algo también muy interesante en pensar cómo la práctica artística o la práctica que a mí me lleva a pensar en el momento contemporáneo es perder un poco ese control sobre la certeza de las cosas, ¿no? Como pensar que uno ya hay un momento que pierde el control sobre lo que está pasando. Y lo que ocurrió es que esta persona, habitando esa exposición, empezó a cambiar las cosas de sitio, empezó a modificarla y empezó como a crear una especie de entropía que ya no dependía de mí y que hacía que el universo de esas cosas que habitaban el lugar fuese cambiando. Os prometo que fue un proceso muy, muy enriquecedor para mí, como llegar cada día a ese espacio expositivo y ver que las cosas se habían transformado y que yo ya no tenía ese control. De repente, como me enseñó mucho de esa intención de como que yo había heredado también de tener las cosas como totalmente bajo control, ¿no? Como de pensar en el arte también de una forma controlada. Y pasaron muchísimas cosas, como fueron 2 semanas increíbles, muchas conversaciones con él y hablando también de lo difícil que es habitar un espacio tan estéril, ¿no? Tan higiénico, como los espacios de exposición al final sacan al cuerpo, sacan la vida y bueno, fue un aprendizaje bellísimo y por eso os lo quería compartir. Y luego hubo otro proyecto como muy extraño que me invitaron, que fue en un edificio abandonado en Madrid y era un edificio totalmente en ruinas, una especie de ruina contemporánea porque por la crisis del ladrillo se había quedado abandonado, pero casi antes de terminarse y no había luz, no había electricidad, pero estaba casi todo terminado. Entonces había algo ahí, una especie de ruina contemporánea que me interesó mucho y lo que hice fue crear como unas especies de larvas, como si fuesen unas luciérnagas que se alimentaban por una placa solar que había en el techo del edificio. Entonces fue como una semana de trabajo para hacer algo como casi invisible. Instalé unas placas solares en el techo y metí unos cables por dentro del edificio y entrabas en una habitación y te encontrabas con estas piezas que tenían luz propia. Y al final, como para mí era muy interesante pensar en este mundo de las luciérnagas, pensar en este mundo de la luz y de la oscuridad, de la vida y la muerte, y empezar a plantear un arte donde las cosas ni están ni del todo vivas ni del todo muertas, donde no hay ni del todo luz ni del todo oscuridad. Y al final me doy cuenta de que mi práctica artística, mi trabajo, va mucho sobre disolver ese binomio. Disolver un binomio donde los sujetos tienen una identidad fija, donde las cosas tienen una materialidad fija o estable, y todos mis experimentos son como alquimias de la transformación y del inestable. Volviendo un poco al curso que hice Inés y con el que yo como que también investigo para pensar en mi práctica, hay una historia que a mí me fascina, que es en 1816, no sé si sabéis, que se conoce como el año sin verano. Es un año en el que por una erupción volcánica en Indonesia se crea una nube de ceniza que va viajando con las corrientes del aire y llega a todo el norte de Europa. 1816 se conoce como el año sin verano porque fue un verano atípicamente frío, es el verano con más registros de suicidios en el norte de Europa y con unos problemas de agricultura bestiales. En ese momento a mí me fascina pensar que no había una relación directa entre esa nube de ceniza que se quedó flotando en la atmósfera y de repente como una especie de sensación apocalíptica que estaba haciendo que los pájaros cantasen a horas extrañas, que el mundo pareciese que se había detenido y como una especie de apocalipsis en ese momento. Bueno, pues ese año, en una villa en el norte de Génova, Lord Byron, Mary Shelley y John Polidori se encierran a escribir los relatos de terror, empiezan a jugar a escribir relatos de terror porque fuera supongo que el tiempo no era muy agradable para irse a pasear como habían planeado. Entonces me fascina pensar que de la nube de ceniza de un volcán que viene de miles de kilómetros y es arrastrada por las corrientes del aire, surgen los relatos de terror de la modernidad occidental como son Frankenstein, el vampiro, y Darkness, que es un poema precioso de Lord Byron, en el que de repente, para mí, la materialidad del mundo y la cultura del mismo, como que la naturaleza y la cultura, quedan totalmente entrelazadas. Como que los relatos culturales que hacemos de las cosas y las formas naturales que los originan ya no tienen límite. Están totalmente entrelazados, como que me gusta pensar que esos poemas están hechos de la ceniza de un volcán y que esa desconexión de esos dos lugares, ¿no? Como esa villa en el norte de Italia y ese volcán que erupciona, como que esa desconexión, ese espacio, ese gap,
es lo que crea como las narrativas con las que nosotros contamos el mundo, ¿no? Entonces, al final me gusta pensar en esas distancias como una especie de ecología de la distancia y proponer nuestras propias narrativas, ¿no? Como aprovechar esos momentos para crear otras narrativas. Estos son dos piezas hechas, una con ceniza de la cubierta de una edición de Lord Byron y otra con una edición de Frankenstein, ceniza que pulvericé y que luego con la misma escala de los libros que había comprado hice como dos piececitas y me gustaba como pensar que esa materia volvía a la forma del libro de otra manera, ¿no? Como leer esa literatura y convertirla en una especie de pieza escultórica. Y al final para mí todos estos relatos informan mi práctica artística y son mis maneras de entender que las relaciones materiales y las relaciones culturales y narrativas están totalmente ligadas, ¿no? Estas otras piezas que hice con un taller mecánico que tenía enfrente del estudio, donde me regalaban, es como bastante truculento también, como pensando en la vida y la muerte y la posibilidad de la vida, me regalaban los trozos de los coches después de un accidente, como se habían quedado como totalmente abollados. Entonces yo lo que hacía era coger esos como los moldes de una nueva forma en la que yo creaba como una especie de microcosmos, ¿no? Y me parecía interesante pensar en la escultura como un posibilitador de nuevas formas de vida, ¿no? Como que a través de un molde de un accidente, de algo súper violento y súper fuerte, yo en mi taller como empezaba a, replicando los mismos gestos que hacen en un taller mecánico, ¿no? Que al final es lijar, que es como cuidar, que es como hacer que esa abolladura vuelva como a su estado original, yo estaba creando como estas otras piezas, ¿no? Y al final me di cuenta que yo estaba como replicando una especie de taller de coches en mi propio taller, como les copiaba un poco la misma gestualidad que hacían y me pareció muy bonito pensar que hay mucha escultura en el mundo, que hay mucha gente creando escultura, que hay mucha gente dando forma a las cosas, que hay mucha gente o devolviéndole la forma a las cosas, ¿no? Y al final como crear en tu taller como esas especies de espejos con la realidad, como mimetizarte con lo que pasa a tu alrededor, para mí es una oportunidad también de aprender del mundo, ¿no? Como de pensar que yo en un taller, en Usera, estoy en realidad aprendiendo de cómo hay tanta gente devolviéndole la forma a las abolladuras de coche constantemente, ¿no? Como esa idea de devolverle la forma a un plástico curvado. Y luego he hecho otras piezas también como entrando dentro de esa especie de glitch de la institución y cuando estaba trabajando con el CSIC, como que me encanta meterme en estas instituciones que hablan de la naturaleza y estuve trabajando con un tipo que era fantástico, que es un paleontólogo, una persona que se dedica a estudiar la historia y la evolución de los huesos. Y a mí la arqueología y la paleontología siempre me parecen fascinantes, no tanto porque nos enseñan cómo las cosas fueron, sino porque nos están enseñando cómo las miramos hoy, como que son espejos del presente, cómo un arqueólogo se encuentra con un fósil, al final lo que le está devolviendo es su propia estructura de pensamiento. Y luego tiene una cosa muy interesante, si lo pensáis, un arqueólogo, una arqueóloga, cuando se encuentra con un fósil sólido, con ese hueso, como lo primero que hace es disparar su imaginación para imaginar el cuerpo que ya no está. Como que la arqueología es un proceso muy especulativo, es un proceso especulativo desde el presente. Cuando un arqueólogo se encuentra un hueso, imagina la forma de un dinosaurio, con sus estructuras mentales, con la manera en la que ve el mundo. Y para mí pensar en la arqueología como un proceso de ficcionamiento, de especulación, es algo que me ha acompañado mucho tanto en la parte teórica como en mi trabajo, y me considero una especie como de arqueólogo o anarqueólogo del día a día, ¿no? Como cómo recomponer otros relatos a través de los fósiles que uno se va encontrando o que va creando. Y esto os lo contaba porque con este que ya luego se convirtió en amigo paleontólogo, empezamos como a fabular con la idea de que el hueso de la cabeza se transformase porque estamos todo el día así. Como que este gesto, al final el paleontólogo sabe muchísimo de la evolución humana a través de pequeños gestos que también son culturales. La desviación de un hueso puede ser derivada de un primer momento de agricultura donde el hombre empieza a hacer este gesto y eso desarrolla una transformación en la cadera. Entonces yo le preguntaba, ¿y podríamos pensar que en un futuro, por el hecho de estar todo el rato agachándonos a mirar el teléfono, nos saldría un hueso diferente o habría una alteración en nuestro hueso de la cabeza?
Y claro, para él, como todo eran papers y datos y tal, todo esto era como, se ponía muy nervioso, se ponía a sudar, bueno, hay que ver si hay algo escrito sobre esto. Y yo le invitaba a especular y tuvimos como conversaciones muy interesantes de cómo la ciencia siempre está como en esa especie de relación rara con la especulación, ¿no? Como que necesita especular para poder avanzar, pero está siempre como poniéndose reglas y normas para hacer que esos avances sean como más clasificados o más ordenados. Y fue una relación muy bonita. Al final, él como que desestimó científicamente todas mis fabulaciones de que el hueso de la cabeza iba a transformarse, pero me dio, curiosamente, unos restos de unos huesos humanos que él tenía, y también me interesó mucho cómo el proceso, casi como burocrático, de sacar esa materia del laboratorio fue a través del arte. Como que yo le pedí hueso humano para hacer una pieza, que son estas dos piezas que son como unas especies de hongos que parece que crecen de la pared, y yo le pedí si podía sacar de su laboratorio un poquito de material humano, un poquito de hueso, y eso es complejísimo, os podéis imaginar, como toda la memoria que tiene ese material, ¿no? De dónde viene, de dónde se ha conseguido, pero cuando él lo entendió que era una práctica artística, de repente fue posible, hicimos un acuerdo y para una exposición conseguimos sacar hueso de cráneo humano del CSIC para que formase parte de una exposición. Luego, obviamente, esto fue aquí en Barcelona, en la Fundación Telefónica, y cuando les llega a la Fundación Telefónica dos piezas que están hechas con, con hueso de cráneo humano, empieza otro. O sea, podéis imaginar los mails que empiezan a llegarme, los problemas, las dudas, y luego también llevé unas piezas que tenían bacterias y que volvían a introducir la vida dentro del museo. Y para mí es muy interesante, vuelvo un poco al proyecto que os contaba al principio, como cuando intentas meter la vida dentro del museo, cuando intentas meter la vida dentro del espacio expositivo, todo salta por los aires, ¿no? Como que esas categorías de la taxonomía y de la organización moderna ya no sirven, como que los protocolos de higiene, de condiciones, si pensáis en la preservación del arte, ¿no? Como esas condiciones súper estables, higiénicas, donde las cosas parece que no pueden cambiar, están totalmente enredadas dentro de esa forma de darle valor al arte, ¿no? Entonces, al final, como intentar subvertir esas lógicas es complicado. Y no me voy a enrollar mucho más con mi práctica porque os quiero leer lo que os he escrito. Este es otro proyecto que hice en Nueva York que fue como muy bonito para mí, como que me metí en estos berenjenales raros y al final lo que hice fue inundar una galería, llenarla de agua. Fue complejísimo y me interesan mucho esos procesos un poco como totalmente absurdos, donde hay mucho trabajo y al final como que lo que ves es una cosa como muy sutil, ¿no? Como que me interesan mucho esos ejercicios donde lo que uno hace y lo que uno luego ve están en energías totalmente distintas. Esto fue como llenar la galería de agua y dejar que el agua simplemente formase parte de ese nuevo ecosistema. Y luego algunas esculturas, unos mapas que estoy trabajando ahora en metal, unos huesos que estoy trabajando con niños, como volviendo a esa idea de la arqueología como algo especulativo. Estoy como invitando a niños a que dibujen formas de huesos que se inventan y reproduciéndolos en escultura, ¿no? Como haciendo esos huesos que un niño. Me interesa mucho cómo un niño se imagina lo que no ve dentro de un cuerpo, y ahí creo que hay algo como muy bello todavía no controlado del pensamiento, ¿no? Como que todavía está por explorar. Entonces lo que hago es como reproducir esos huesos. ¿Qué tal estamos? ¿Bien? ¿Sí? Eh, ¿Sí? Eh, ¿Aguantáis un ratito más? Voy así como rápido porque os quiero contar muchas cosas, entonces es como... eh, pero Pero bueno, esto ha sido como un ejercicio de autoayuda, como contar algunos procesos, y al final estas invitaciones también son muy bonitas para verte a ti reflejado en tu obra, ¿no? Como cómo cuentas tu obra, cómo te encuentras con ella. Y venía en el tren como, ah, mira, y esta exposición, mira, y traje 8 toneladas de tierra, como te empiezas como a relacionar de otra manera, y os lo quería contar así, como de una forma mucho más, bueno, íntima o personal de esos procesos, algunas ideas que me surgían. Y luego entramos como esta otra parte, cuando Inés me invitó, como toda esta reflexión sobre la imagen que se está haciendo desde Cubero y como pensando lo que yo hago desde la práctica teórica del instituto.
me pareció como un ejercicio interesante para pensar cuál es la materialidad de la imagen contemporánea. Como hablamos de imágenes, vivimos en un mundo totalmente asediado por imágenes, estamos constantemente alimentando las imágenes que median con la realidad, y yo lo que estoy ahora trabajando mucho es pensar cuáles son sus consecuencias materiales, ¿no? Como qué significa realmente a nivel material y a nivel ecológico el nuevo universo de las imágenes digitales. Entonces, desde el instituto tenemos esta práctica teórica, no os voy a dar la chapa sobre cómo funciona el proyecto, podéis meteros y buscar, pero es un proyecto donde desde cursos, seminarios, exposiciones, libros, tenemos una editorial, intentamos todo el rato trabajar con esta idea de que la naturaleza y la cultura ya son dos cosas que están totalmente unidas. A mí me gusta pensar, si pensáis en la naturaleza, hay culturas que, por ejemplo, no tienen ni siquiera la palabra naturaleza, porque no necesitan esa palabra para designar algo como si estuviese fuera de nosotros. Como que la naturaleza y lo humano están totalmente eh, entrelazadas, y nosotros lo que estamos planteando es cómo desromantizar o desmitificar esa idea de una naturaleza como algo estable, como algo bello, como algo necesariamente eh, como alejado de lo humano, sobre todo para poder hacer caso a las cosas que nos están afectando en el día a día, ¿no? Como que para nosotros es la ecología tiene que, como os decía antes, hablar de lo íntimo, pero también es una manera política de estar en el mundo, es una manera política de aceptar otras formas subjetivas de cómo los cuerpos, en la performatividad del género, todo eso está desmantelando un poco esas estructuras binarias que también vienen heredadas de ese pensamiento moderno científico. Segunda parte. Os voy a leer. eh, Espero que no sea muy denso, pero es un texto que me ha gustado leer, que empecé a escribir también con otra invitación a Barcelona, y que me gustan estas oportunidades también para irlo como depurando, irlo como mejorando, y si veo que me largo mucho, pues lo paro en algún momento y ya empezamos a hablar, pero vamos a ver cómo fluye, y, y vamos a empezar con esto. En medio de la turbulencia, la cámara se resbala y comienza a caer, girando en el aire como un trozo de metal arrojado al vacío. El primer golpe es contra el aire, un estallido de colores y luces, el sol brilla desparramando tonos dorados y blancos por todas partes. El horizonte tiembla y debajo el mundo se extiende como una colcha inmensa de campos verdes y marrones. La cámara capta enloquecida fragmentos de todo a su alrededor. Píxeles de las alas de la avioneta alejándose, píxeles del cielo azul, píxeles de las colinas ondulantes de bosques lejanos y finalmente píxeles de píxeles. Extrañas imágenes loop, imágenes máquina, imágenes longitud de onda. Después, el paisaje se vuelve un poco más detallado. Se sincroniza con la tecnología. Una cerca de madera, luego una casita pequeña y finalmente la boca del animal, la carne y los dientes, el píxel difuminado por la secreción de sus fauces, la imagen digital disuelta por la biología. En un mundo hipertecnológico, la idea de la imagen, del paisaje o incluso de las cosas deriva paradójicamente de una carencia de lo visible. Lo que construye este universo contemporáneo es precisamente lo que no se ve. Dispositivos, software,
Data Center. Al final de su compilación sobre la fotografía, Susan Sontag culmina el ensayo El mundo de la imagen con una idea. Si acaso hay un modo mejor de incluir el mundo de las imágenes en el mundo real, se requerirá de una ecología no solo de las cosas, sino también de sus imágenes. Como consecuencia de los avances de la modernidad, y aquí deberíamos añadir siempre de cierta modernidad occidental, la aceleración del desarrollo tecnológico ha ido ligada a violentas formas de transformación del territorio, evidenciando las consecuencias de la acción humana. Los futuros paisajes de desechos serán los restos sintéticos que poblarán los imaginarios de nuestra cultura. Las numerosas imágenes producidas, esta hipervisibilización que se traducirá en píxeles, scrolls infinitos, bases de datos, ondas electromagnéticas, componen los relatos de un paisaje que se está diluyendo, pasando de la representación a la codificación. El dato, el píxel, son codificaciones de un nuevo mundo de imágenes efímeras, pero que tienen consecuencias materiales y térmicas en nuestro planeta. Cada imagen digital creada y subida a la nube tiene unos efectos directos en la temperatura del planeta. El mundo se calienta mientras se digitaliza. En la era de la inteligencia artificial, ¿qué es ver cuando el proceso psicofisiológico humano de la visión se transforma en lectura de datos y parámetros? ¿Cómo ven las máquinas que nos rodean? ¿Qué paisajes visuales imaginan? Al hablar de visión artificial, estamos usando un término antropomórfico que deberíamos descartar por un conjunto diferente de acciones técnicas. ¿Podemos seguir usando el término imagen para una imagen digital? Entre dichas operaciones encontramos numerosas acciones encadenadas: segmentar, clasificar, establecer umbrales, característica, borde, detección de profundidad, reconocimiento de patrones, discriminación, detección, seguimiento y medición de objetos, captura de movimiento, análisis de color, reconocimiento óptico. Colecciono imágenes de Google Earth. Las descubrí por accidente, extrañas instantáneas donde la ilusión de una representación coherente y precisa de la superficie de la Tierra parece deshacerse. Mientras navegaba por Google Earth descubrí que un sorprendente número de edificios parecían deshacerse o estar boca abajo. Pude observar que existía un choque entre los inputs visuales, el modelo 3D que forma la superficie de la Tierra y el mapeo de las fotografías aéreas no encajaban. Los aparentes relieves de las fotografías, sus luces y sombras, no concordaban con los indicadores del relieve. En su trabajo, el artista Clement Bayer pone de manifiesto, a través de esta arqueología contemporánea de la esfera digital, cómo la colisión entre distintos inputs visuales producía un imaginario único y, a medida que iba descubriendo más, empezó a coleccionarlas. Al principio las entendía como fallos, como errores en el algoritmo, pero mirándolas más de cerca entendió que la situación era en realidad más interesante. Estas imágenes no eran fallos, eran el resultado lógico de un sistema. En el paisaje digital no hay condición de límite. Ciertas imágenes pueden considerarse una anomalía o incluso un caso atípico, pero no un error. Estos momentos disonantes exponen cómo funciona Google Earth, centrando nuestra atención en el propio software. Son pliegues que revelan un nuevo modelo de entender y representar el mundo. Combinado de manera infinita, constantemente actualizado, crean en su conjunto una ilusión sin fisuras. Pero también, en la selección de las imágenes, se está se está creando el paisaje contemporáneo de la Tierra. El algoritmo aprende. Para Google, las mejores fotografías son las más lisas, las que tienen menos sombras. En el paisaje digital contemporáneo, esas anomalías ya no tienen cabida. Lo que más llama la atención de estas imágenes es observar cómo las nubes también están desapareciendo.
Al fin y al cabo, las nubes obstaculizan y oscurecen la superficie, y el sistema escoge las fotografías con cielos más despejados. Los algoritmos de Google Earth se basan en una serie de medidas fundamentales: cielos despejados, altos contrastes, poca profundidad, imágenes diurnas. La esfera de la Tierra se convierte en un gran disco pulido, sin aristas ni tormentas. Los imaginarios del mundo de la era digital nos ofrecen paisajes como una experiencia continua, despejada, diurna y despojada de esas incoherencias. En el paisaje digital contemporáneo, el cielo es siempre azul. En su libro Dónde aterrizar, Bruno Latour reivindica una política que vuelva a la Tierra, dando vueltas en un loop infinito, como esa cámara que pierde el rumbo y desdibuja el paisaje que la rodea. Necesitamos ayuda para la caída. Es en lo terrestre donde se desarrolla la existencia de todos los seres con agencia, lo que se conoce como la zona crítica, un área de pocos kilómetros de espesor entre las rocas más profundas y la atmósfera. Por eso, esta frágil corteza del planeta, y no una naturaleza genérica, es el teatro donde se desarrolla lo terrestre. Pero ¿cómo dialoga esta vuelta a la Tierra con la digitalización del mundo? ¿Cuál es la acción de aterrizar cuando nuestra mirada está condenándose al zoom y al scroll? ¿Cómo reivindicar otros procesos de compostaje y colaboración en un planeta cada vez más pixelado, mediado, mediatizado y computerizado? Millones de partículas electromagnéticas cruzan cada montaña de un extremo a otro. Como si se condensaran en rayos densos y finos pero invisibles, provocan una red de haces que atraviesa el territorio en todas direcciones. En el nuevo paisaje postnatural digitalizado, es invisible y está codificado. Ha desaparecido ante nuestros ojos y se revela únicamente a través de las tecnologías que lo renderizan. La cultura visual, derivada de las tecnologías de la modernidad, ha cambiado de forma. La inmensa mayoría de sus representaciones son ahora creadas por máquinas, diseñadas para ser leídas por otras máquinas, desplazando la percepción de los objetos al terreno de lo digital. Las cosas se han desprendido de lo visible y en gran medida se han vuelto invisibles al ojo humano. En el momento de fragilidad de nuestros ecosistemas y entornos, el hecho de que sus imágenes digitales asociadas sean fundamentalmente legibles por otras máquinas, independientemente de un sujeto humano, tiene enormes implicaciones. Esta automatización de la visión a gran escala nos separa de las consecuencias políticas y ecológicas. ¿Y cuál es el futuro de la materia en este nuevo universo de las cosas? La cámara aterriza, toca el suelo, se incrusta en el barro y revela un proceso relacional entre el animal y la tecnología. Un nuevo escenario cyborg de relaciones poshumanas. En este nuevo marco, el concepto de interacción de la pensadora queer Karen Barad ofrece una perspectiva transformadora. La existencia no es un estado físico, sino un proceso de devenir y de relaciones mutuas. A diferencia de las visiones tradicionales que ven la materia como pasiva e inerte, existe, por tanto, una nueva forma de argumentar que es una participante activa del devenir del mundo. Las cosas emergen. En este nuevo universo de las cosas, el microchip y el estómago conviven materialmente. Es nuestra nueva realidad, una amalgama de cuerpos, de ideas y de átomos, de minerales y seres orgánicos, todos interconectados como procesos dinámicos. La materia es relacional, de forma que nos da forma a nuestro presente como una condición física. Es nuestro pasado y nuestro potencial. Es la agencia relacional del mundo y, por tanto, su devenir y su futuro. En su libro Parallel Minds, Laura Tripaldi explora la relación entre la araña y la tela como una metáfora profunda para comprender los sistemas complejos.
La telaraña es un producto de las acciones e interacciones de la araña con su entorno. Surge de sus procesos biológicos, que están influenciados por factores externos. La araña y la telaraña están en un estado constante de emergencia e interacción. La telaraña es la continuación material del cuerpo que la produce, y no es solo una estructura estática, sino un sistema dinámico que puede ser modificado, reparado y adaptado. Esta relación dinámica destaca la importancia de los ciclos en los nuevos sistemas complejos. La araña usa su cuerpo y seda para crear su mundo, demostrando un conocimiento intrínseco de las propiedades en las que vive. Aceptar plenamente las posibilidades que traen las teorías de estos nuevos materialismos para futuros no binarios, reformulando la materia, la agencia y las relaciones humano-naturaleza, implica una nueva comprensión de los procesos tecnológicos. En 2014, y ya con esto voy terminando, en medio del océano, un gran pez se tragó un consolador de plástico. El pez pudo haber confundido el artefacto con uno de los pulpos multicolores que son su fuente habitual de alimento. En su gran ensayo Toxic Progeny, como progenie tóxica, Heather Davis abre su texto con un encuentro metabólico tan impactante como improbable. Un pez tragándose un objeto de silicona, entrando en sus entrañas y llegando a su estómago, es, irónicamente, una imagen difícil de digerir. Pero este evento le sirve para desarrollar una teoría verdaderamente interesante. Existe un enredo implícito y una congruencia extraña entre el plástico oceánico, el sexo no reproductivo y la futuridad queer. El ensayo reúne los mundos del plástico y las teorías queer bajo las condiciones de la no reproducción y la extinción. Un mundo donde nuestra progenie ni siquiera podría ser humana, y mucho menos nuestra descendencia biológica. El plástico estará allí para siempre, ya que su principal problema es su no descomponibilidad. Una progenie humana no filial, como ella la llama, con toda certeza nos sobrevivirá. Para terminar, tratad de imaginar todas esas relaciones. La cámara cayendo sin control, imaginad la araña tejiendo un mundo a su alrededor y al pez tragando infinitas partículas sintéticas que flotan en las aguas turbias de la eternidad. El animal engullendo la cámara y digiriendo el píxel. En esta transcorporealidad, en esta interconexión de todas las cosas a tu alrededor, es donde comienza un nuevo futuro no binario de materia, imagen, máquina. Por eso es tan importante prestar atención a la cultura visual, a la cultura material y al arte entrelazados. Por eso es tan importante darle agencia a otros relatos y otras formas de contar. Por eso es tan importante el arte y la imaginación. El arte tiene la tarea de crear vocabularios visuales que rompan con el imaginario naturalista y hegemónico de la modernidad y devuelvan al mundo su encantamiento. Nuevas imágenes mito y materialidades queer que nos acompañen en esta caída libre, en este maquínico y extraño universo de las cosas. Muchas gracias. Bueno, espero que no se haya hecho muy largo. Eh, Muchísimas gracias por escuchar. La verdad es que se sentía una atención muy bonita y eso es súper como un silencio, como os lo agradezco mucho, como esa concentración y ese silencio. No es normal como escuchar gente tan concentrada, así que gracias por la escucha activa. Y no sé cómo queremos hacer esto, pero para mí lo más bonito sería como hablar, conversar, preguntadme cosas, dudas, cosas que no han quedado claras o que os han hecho pensar, si hay algo que queráis compartir. Eh, bueno, baka pupu dari gua. Navet mulia. Bet.
Sebastian estamos dando y que vemos de media armotic gonna y chate yo que di pues at night si de luz sagrada de la cruz tipo como está yo di apakati la esquita yo ta un limbo y donde la caja crea pasi porque hay una cosa que o somos una vampira con la pereza y nos llega a una compañía positiva o se dos house y de pensar en la misión y de todo lo que se está extinguiendo con culpa de ¿no? Como, y si la adopción si quiero la veo muy no sé qué es una tabana esa hora no she's de at o san a favor y en la medida la pegada de das leo al maganes des se non tira a un curango y no sé si chapo que posee a química da tenías piensas ha sido una cosa que a mí ya guarda como y tal si ni speaks yo a chivar a las isas o y pepe hay más de chapendi match de ya que va da Pues eso, sí. you wow cosas más a de ini al yet Pascal yo busco rio y nos speak por unas políticas el más chapa con el sentido cos a shit no ya una well Sí. Sí, o sea, yo creo que como que no sé si es tanto como una especie por otra o ese tipo de problemas como y estamos trabajando con ecologistas y al final los problemas como de los ecosistemas son muy complejos, ¿no? Como cómo los ecosistemas cambian y se adaptan. Pero sí que, o sea, como creo que la ecología contemporánea debe de pensar sus nuevas relaciones materiales con las cosas que están pasando, no con una idealización de una naturaleza como si siguiese como un espacio idealizado, porque ahí es donde entonces nos quitamos responsabilidad. O sea, toda la construcción de lo natural que nos separa a los humanos de ese otro, al final si lo pensáis es como que está muy bien pensado, ¿no? Como que la modernidad cuando separa la naturaleza al final crea ese otro espacio que se puede extraer, que se puede dominar, como, y yo vuelvo mucho, por ejemplo, a la pintura del romanticismo, los paisajes naturales que idealizan el bosque, al final son casi como dispositivos económicos para luego poder ir y sacarla, como cuando te distancias de la naturaleza, entonces la puedes poner en tu control. Y para mí pensar, como que, y también esto son, con lo que os decía, son preguntas, son cosas que yo me estoy planteando. Pensamos en la idea de naturaleza y supongo que una gran parte de las personas que estáis aquí se nos viene una imagen como muy idealizada, ¿no? De un paisaje como verde, bello, atardecer, una pradera. Para mí eso es muy problemático, ¿no? Como pensar que la idea de la naturaleza va ligada a una belleza canónica y moralizada y estetizada de las cosas es muy problemático, porque entonces no le hacemos caso realmente a lo que nos está pasando. Por eso yo hablo de una ecología que se está enredando con las problemáticas de la digitalización del mundo, de sus consecuencias materiales, eh, como otra cosa como más íntima, porque para mí la ecología habla de lo íntimo, esa batalla contra el plástico, ¿no? Como pensemos en el plástico, ¿no? Cómo nos enfrentamos en el día a día con esa narrativa del plástico es como el demonio, ¿no? Como si pensáis en cuál es la narrativa del plástico dentro del planeta. El plástico es una materialidad fascinante que tiene una historia y una cronología loquísima porque es como muchas materias, son huesos de dinosaurio como triturados, ¿no? Como que hay una memoria del plástico que también es muy interesante. Pero luego pensad en cómo relacionáis en vuestro día a día. Yo todos los días me levanto y lo primero que hago es me pongo estas gafas que están hechas de plástico. Entonces tengo una relación de codependencia y una relación casi afectiva con el plástico. Y obviamente yo no digo que la ecología no tiene que mirar a los problemas del exceso de consumo, obviamente ese es el centro del problema,
pero si creamos otras relaciones afectivas con nuestras materias incómodas, entonces podemos responsabilizarnos de cómo habitar el planeta hoy, no un planeta idealizado del siglo XVIII. Y para mí es como pensar realmente cómo desde nuestro día a día, como que renegociamos cómo nos relacionamos con el mundo a través de esos cambios, ¿no? Eh, y yo desde que he pensado que el plástico me hace ver el mundo de otra manera, creo que soy más consciente de cómo consumo plástico. Fíjate cómo al final es a través de una relación afectiva donde yo puedo crear una responsabilidad. Como que para mí las políticas del reciclaje son importantes, pero al final como que te distancian de una relación directa con lo que nos afecta, ¿no? Como si no creamos un vínculo afectivo desde donde poder cambiar nuestra forma de estar en el mundo, veo muy difícil que haya una ecología posible. Entonces, para mí por eso es traer estas cosas y traer las imágenes digitales, traer las formas en las que consumimos. Yo, como pensar que cada vez que tocáis el teléfono móvil estáis desplazando una montaña, estáis haciendo un agujerito en una montaña, como que son cosas muy complejas, pero que si las llevas a tu terreno de lo diario y de lo personal, empiezas a ver que las cosas, como os decía Karen Barat, son relacionales, que todo está relacionado. Y hay una idea también para mí muy interesante de la ecología contemporánea, y es como hacer una especie de aplanamiento ontológico, que es una cosa muy sencilla, es como que todas las cosas estén en el mismo nivel de valor. Como si empiezas a pensar en que es tan importante un móvil como una pradera, como una idea, como un ser, empiezas a ver que la jerarquía de relaciones, de cómo nos relacionamos con el mundo, es puramente económica, extractivista, colonial, violenta. Entonces empiezas a como desajustar. Para mí, pues, la posnaturaleza es una invitación a desaprender, como a recalibrar esas cosas que damos un poco por sentadas. Bueno, me vuelvo a enrollar, ¿habéis visto cómo te das esto? Eh, bueno, no sé si queréis o si quieres seguir o alguien tiene alguna pregunta. Sí, Pero hablando con una persona que, mm, ¿cómo se jerarquizades, sí, que comenta que, por ejemplo, eso lo sabe, pero mientras que el plástico lo tocas, puedes llegar a tener una relación con él y llegarlo a querer y por lo tanto sí. saber cómo relacionarte con él. Me dice, cada vez, y cuando por ello pienso que te Ujú, ujú. Sí, sí. consumo de un líquido. Entonces, hay veces que por falta de información o Ujú, incluso no se explicar ujú, de su pensamiento. ujú. Los plásticos toleramos, Sí, pero no llegan ya a un nivel, les decíamos de los datos. ujú. Y es como si a mí me importase. O sea, no, como no lo controlo, no quiero entrar en todo. No quiero Totalmente. de esta fase, toda mía, es más preocupante Ujú, que la relación esta que puedes llegar ujú. a entenderla. O sea, acabamos de ir al corazón de justo lo que estaba intentando decir hoy, que es justamente eso. Y si piensas en cómo al final, como que no es una distancia neutral, es una distancia súper bien diseñada. Como si pensáis las palabras que rodean a la tecnología, la nube, como toda esta cosa de, ¿no? Son palabras que parece que hacen que los datos sean inmateriales. Como que está muy bien diseñado el mundo tecnológico para que parezca que los datos flotan, no tienen consecuencias materiales, como que cada gesto está como libre de toda carga material. Es justo lo que dices, cada imagen que os he mostrado ha calentado un poquito el planeta, ha generado una relación material, ha extraído parte del material. Ahora, nosotros hicimos una investigación sobre todos los servidores que se están poniendo debajo del mar. El mar, el mar ha dejado de ser un lugar para mitologías de seres fantásticos para convertirse en un lugar hipertecnologizado. Como tiene una temperatura más constante, las grandes empresas tecnológicas están metiendo debajo del agua todos los servidores de datos. Y al final es un lugar que no se ve, que está fuera de nuestra vista y que mantiene todo nuestro mundo tecnológico estable. Justo, y hay muchos servidores que se están poniendo en el norte, entonces para mí pensar en cuáles son las condiciones como termodinámicas o materiales de la imagen digital
es súper importante, ¿no? Como, por eso he empezado hablando de la ecología de las imágenes, de cuál es su relación material. Y es justo como crear sí, como esa consciencia, ¿no? Como unir esos dos, vuelvo a la idea de la constelación, dos puntos que parece que no tienen nada que ver, pero cuando los unes ya no los puedes volver a separar. O sea, has resumido perfecto lo que quería, lo que estoy pensando. O sea, la palabra es como un poco una excusa, como que cuando empecé a pensar en la idea de posnaturaleza, bueno, y a través de otros muchos autores que ya estaban hablando de una prenaturaleza, una posnaturaleza, al final es como que si pensáis en cómo como que los movimientos de diseño, artísticos o filosóficos, utilizan el prefijo post para crear una ruptura, como está el estructuralismo y el postestructuralismo, el modernismo y el posmodernismo. Como que ese prefijo se utiliza para crear una ruptura y pasar a una cosa nueva. Pero ¿qué pasa cuando utilizas el prefijo con un sustantivo? ¿Qué pasa cuando le pones ese prefijo a una palabra que supuestamente es acordada, estable, ¿no? Entonces, para mí es como una invitación un poco irónica también a pensar en que los términos que utilizamos son demasiado estáticos para representar las realidades mutables en las que vivimos. La naturaleza cambia, va mutando, va cambiando, cada cultura tiene su relación con la naturaleza. Entonces, para mí la palabra posnaturaleza crea algo como un poco raro, como de algo que al final hay que definir entre todos, entre todas, y está siempre por definir. Como que es una invitación a pensar críticamente esa concepción estable de la naturaleza. Pero en realidad, como os decía al principio, a mí me fascinan las culturas que no tienen ni siquiera esa palabra. Como que la naturaleza es esa separación, es ese otro lugar al que puedo señalar. ¿Qué pasa cuando la quitas o cuando empiezas a hablar de otro tipo de cosas? ¿No? Pero la palabra ha sido siempre como una excusa, ¿no? Como para mí los términos, sobre todo en filosofía contemporánea, que cada vez hay más, el antropoceno, como el capitaloceno, todas estas palabras para mí son herramientas interesantes y prácticas, pero con las que no me caso nunca, ¿no? Como que las utilizo y luego busco otras, porque me parece que tienen que ser elásticas, que tienen que ir como cambiando. No sé si alguien más tiene una pregunta o algo que os haya, puede ser algo que os ha removido, que os ha, no sé, a lo que os sentís más interpelada. Nunca. Joder, pues ahí te invito a leer, a leer sobre todo filosofía y literatura no occidental, claro. O sea, también nosotros desde el instituto estamos en un proceso ahora como de desaprendizaje y de pensar que todo esto que estamos planteando es una crítica a los sistemas, a las estructuras de pensamiento occidentales modernas que nos han llevado aquí, pero lo que hay que escuchar es otras cosmologías y otras perspectivas no europeas, no eurocéntricas. Y por ejemplo, hay un antropólogo que a mí me fascina, que es Eduardo Viveiros de Castro, que habla del perspectivismo amerindio, que dice una cosa fascinante sobre los amerindios, las culturas amerindias, y es que conciben el mundo de una manera radicalmente distinta. Él habla del perspectivismo porque son dos perspectivas, formas distintas de entender la realidad. Y hablan, por ejemplo, fíjate qué cosa tan sencilla. Nosotros vemos una naturaleza y muchas culturas, ¿no? Como que damos por hecho de que hay una naturaleza que compartimos y culturas distintas. Pues para los amerindios, sobre todo de la zona del Amazonas, hay una cultura y muchas naturalezas. La cultura es lo que une a los seres con agencia, los seres que habitan el planeta, es lo que te hace estar vivo, y las distintas naturalezas son las situaciones concretas. Un río es una naturaleza, una montaña es otra naturaleza, un poblado, un árbol. Entonces fíjate qué cosa tan sencilla y cómo le da toda tu forma de entender el mundo la vuelta, ¿no? Entonces, leer a Viveros de Castro es increíble porque te habla de que al final los encuentros culturales siempre son como desencuentros de entendimiento, ¿no? Como tiene una historia increíble de la colonización de América. Cuando llegan los españoles a América, lo que hacen los españoles cuando muere un indio en la batalla es abrirlos en canal para ver si tenían alma. Están buscándole el alma,
porque creen que son animales, creen que son como... Y lo que hacen los indios cuando matan a un español es sumergir sus cuerpos en agua para ver si se pudren, porque pensaban que eran fantasmas, pensaban que no tenían cuerpo. Entonces fíjate como esas dos perspectivas, dos formas de entender el mundo, como de repente chocan y colisionan en una forma casi como irreconciliable de entender la realidad. Y para mí como justo pensar en esas otras cosmologías o esas otras ontologías de lo no occidental es súper importante para una ecología contemporánea. Como realmente escuchar a otras culturas que no tienen la palabra naturaleza, que tienen otra relación ecosistémica, que hablan de las energías de las cosas y cómo leerlas con mucho cuidado. Y eso también aprovecho esto para deciros, el instituto está abierto, literalmente, si vais un día podéis como abrir la puerta y entrar, pero sobre todo que podéis contactar con nosotros y si de repente te interesa algo, está todo en la web. Gabriel, te vi, me gustó cómo hablabas de Viveiros de Castro, me pasas bibliografía, intentamos compartir mucho material, así que os lo ofrezco como que nos contactéis para esto. Porque ahora no te puedo dar como una bibliografía por no aburrir. Iba iba Triana y usaba el Quichua. Y el Quichua, la palabra naturaleza, no existe en el país. Ujú, Es para llamar. ujú, Se llama el marriage. ujú. De la vez que sí se y que se le lleva de la letra trete existe. Cuando parte tatka, nanzu. Existe cuando nada. Total. Fíjate qué cosa tan bonita, ¿no? Como ya creas una relación eh, de persona a persona, ¿no? Como una relación, es un vínculo emocional. Claro, fíjate. Total. Yusukus. Sí, 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 Yo con sí, sí. yo na. Tan separada. Yo, ya que estamos en plan intimidad, yo creo que el instituto nace de cuando yo de pequeño mis padres me metían en un coche y me decían, venga, vamos a pasar el día en la naturaleza. Y yo pensaba, entonces, o sea, ¿de dónde salgo? O sea, si voy a un sitio que es la naturaleza, ¿dónde estaba? ¿No? ¿Dónde me he despertado? ¿No? Entonces, como, sí, justo. Con todo, si lo piensas, es cómo uno establece sus relaciones con el entorno de otra manera totalmente distinta. Y para mí hay mucho que desaprender porque, desgraciadamente, el pensamiento occidental y esa idea de la naturaleza es lo que nos ha traído al momento en el que estamos, ¿no? Como que esa violencia, ese extractivismo, esa forma de dominación y de control nos ha traído a donde estamos, ¿no? Por eso es un momento donde yo creo que hay que como cambiar esa perspectiva. También como predilla son culturas que hacen totalmente integrada y luego aquí. Yo, por ejemplo, es un este ejemplo que tenemos, o sea, esperemos que tenemos el privilegio de que nos buscan. Ya. Encima. Pero bueno, pero es muy fuerte que hemos llegado al punto de que está en escaparate, ¿eh? Ya, sí. Que de repente como, no, no, o sea, un de cemento, ¿sabes? Que bien coche, Sí. pero luego metes ahí y ese eres muy fuerte porque te das cuenta que formas mucho más parte de eso que no de es mucho más como pez en el agua, Mm. entre bolitos, esas sus que Total. interesante, workshop que esa itete, hija, workshops, cuando sale parte y en debería de so, le, mo, connected of my media friend, yeah, I love. Y cosas de palabra, de para, indicina por poitón, por acción, en los chiquitos o sí, y Soy. leadership, entonces hay como está hipercontrol de la de forma Ser. crea por de anonymous pero not us
Mm. Mm. Ujú, totalmente. A mí me gusta cuando has hablado Sí. Sí. me interesa mucho todo, bueno, saber cómo navegar un poco esa para a ti me hacer echar eso la vida. Pero fue un tema recurrente que no piso es el de dibujar los limón y pero salvando realmente la vida de no hay dichos hechos en ella. Pero dartes que tira el de cómo navegas pues, todo y Mm. Sí, o sea, por un lado, como de forma personal y me pienso pensando y haciendo el mundo en el que deseo vivir. Como pienso en las cosas que me acerquen más al mundo de deseo. Y creo que también ahí la ecología, la práctica, como que las disciplinas deberían de como buscar esos presentes o futuros deseables y hacer porque esos se parezcan más a lo que hacemos. Pero luego desde una perspectiva ya como crítica, como que no estoy tan seguro de que la verdad sea objetiva, creo que la verdad se construye a través de relatos de poder y que cada momento crea sus verdades. A mí lo que me interesa es ver cuáles son los dispositivos, los documentos, las burocracias que hacen que esa verdad parezca objetiva. Y en eso te digo que es súper divertido y súper entretenido, como empezar a entender cómo lo que vemos está totalmente mediado por cosas que nos hacen pensar que las cosas son así. Y obviamente cuando hablas con un científico o una científica, hay procesos preciosos de ese aprendizaje, hay procesos muy bonitos de cómo los datos, o sea, un dato puede servir para cuidar o para matar. El dato en sí eh, es una herramienta con la que tú trabajas. La verdad objetiva para mí no existe en el sentido de que cada uno se la apropia o cada cultura o cada gobierno la utiliza en base a sus intereses. Y a mí lo que me interesa es como entender cuáles son esos mecanismos que hay para crear verdad, ¿no? Como que en este sentido, la verdad es algo que se acuerda, que se crea, no es algo que existe, ¿no? Y a mí eso me parece bellísimo. Y me parece bellísimo que eso es una constante negociación con el otro y que la ecología habla de las cosas que no son como uno, sino lo que es lo diferente. Y que la ecología habla de lo que es distinto y pensar desde lo distinto, desde la otra perspectiva, ¿no? Como volviendo a esa idea, no desde lo que es igual. A mí lo que me hace pensar y trabajar en ecología es lo que no se parece a mí. Y ahí es donde veo un camino como muy bonito de aprendizaje o de desaprendizaje. No sé si te he contestado. No sé si alguien quiere decir algo más, tampoco os quiero dar mucha más chapa. Eh, pero que nadie se quede con las ganas. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por venir, por escuchar, por estar, por conversar y eso, que estoy online para lo que queráis. Y gracias a Inés por organizar todo esto. Gracias.